uno puede abrir las puertas de su Ok. conciencia, de su corazón, para Ujú. establecer un vínculo, un contacto, una comunicación con estos seres. Pero Ok. son ellos los que deciden, son ellos los que deciden. Descendientes nuestros de misiones espaciales humanas que se realizaron en una línea de tiempo futuro para colonizar otros mundos y que la especie humana pueda sobrevivir por una serie de pruebas, circunstancias que vivió nuestro planeta. Entonces, nuestros descendientes en esa línea de tiempo futuro, rompiendo nuestros conocimientos de la física que lo hacen imposible, hicieron un viaje a Ujú. través del tiempo a nuestra realidad, a nuestro pasado, para advertirnos de que tenemos que cuidar el planeta, vivir de otra forma, porque de lo contrario podemos ocasionar una extinción de nuestra especie Mm. en este mundo. Y si uno quisiera, ¿cómo hace uno? Hay manera de que si uno desea estar en contacto con los extraterrestres, uno puede estar o no, es nuestra decisión. Creo que, por lo que he aprendido, uno puede abrir las puertas de su Ok. conciencia, de su corazón, para Ujú. establecer un vínculo, un contacto, una comunicación con estos seres. Pero Ok. son ellos los que deciden, son ellos los que deciden. A Mm. veces me preguntan, ¿y tú crees que yo puedo tener contacto con estos seres si llevo a cabo los protocolos Todos de queremos. contacto, si me preparo? Mm. Y yo les pregunto, ¿tú crees que a estos seres les interesa tener contacto contigo? O sea, ¿para qué? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y si Sí, tú tuvieses el contacto, ¿estarías dispuesto a someterte al escarnio público? A que cambie mm, 180 grados tu estilo de vida, porque tienes que vivir con esto. No digo que tienen que terminar como mi humilde sí, caso, que me transformé en un investigador de este fenómeno, en un escritor de estos temas, en un divulgador. No necesariamente, pero sí que es un cimbronazo importante y lo cambia todo. Así que no es solo la voluntad de acercarte con estos mm, seres, sino si estás dentro de algún tipo de agenda de interés de ellos para que a través ujú, de tu testimonio puedas llegar a un colectivo mayor. Esto quiere decir de que quienes hemos ok, tenido contacto somos como elegidos o seres especiales o tenemos una misión cósmica de educar a la humanidad con estas enseñanzas de los hermanos del cosmos o que somos una especie de embajador de los extraterrestres, en absoluto. No, somos personas comunes y corrientes como cualquier otra, pero que nos ocurrió lo extraordinario. Y para vivir lo extraordinario, mm. te decía Elizabeth, creo que son ellos los que extienden la invitación y tú decidirás si la aceptas o no. Llegaste a montarte en una nave espacial. Bueno, han ocurrido experiencias más fuertes a lo largo de estos años. El contacto de Mm, 1997, que no pudo avanzar, no pudo prosperar ujú, por mis sensaciones. Sin embargo, este ser de aspecto humano me dijo que ujú. aguardase y que el contacto se daría más tarde y tuve que esperar hasta el año 2001, hasta el 24 de febrero del 2001. Es muy largo de contar aquí todos los momentos que tuve que pasar, el proceso de preparación Ujú, en el que me tuve que implicar, hasta que llegó ese día y en el mismo lugar donde había fracasado el contacto anterior, que había quedado a medias en el 97, en el mismo lugar, en el 2001, en el desierto de Chilca, volvió a ocurrir el fenómeno, apareció un haz de luz, o sea, surgió del cielo, que estaba encapotado, ¿no? Cubierto de nubes, mm. un haz de luz, como si alguien hubiera colocado una linterna en lo alto de las nubes y caía como una columna de una luz blanca, plateada, sutil, que formó en una meseta ahí en el desierto, donde hay cerca unas ruinas de probable origen prehispánico, por cierto, unas colcas relacionadas a depósitos de alimentos como corrales. Muy cerca de ese lugar se formó un círculo de unos 10 metros de diámetro aproximadamente. Surgió Antarel una vez más
exactamente con las mismas características que había observado años atrás en ese contacto. Me pide que le acompañe al círculo luminoso, le acompañé. No es que yo caminaba fresco como una lechuga, qué fantástico, me encontré otra vez con este ser. Yo estaba completamente nervioso, él me iba calmando mentalmente mientras me hablaba. Y cuando llego a ese círculo luminoso, en donde había otra figura de aspecto femenino situada al extremo del círculo, y tenía sus manos como un cubo oscuro, metálico, que al parecer era el que controlaba el fenómeno del contacto. Tuve esa sensación. Hay cosas que tú sientes en la experiencia, no que ellos te la expliquen, o sea, como que tú lo sabes, como que entras en una suerte de conciencia de colmena, le digo yo, donde lo que tú sientes, piensas y ellos entran como en una nube de conciencia y sabes las cosas espontáneamente, no sé cómo explicarlo. Y sabía de que ese Sí. cubo era como como que era una herramienta que controlaba el fenómeno de esta experiencia. Entonces en ese círculo luminoso sentí que mi cuerpo cambiaba, que algo me ocurría y me levanta esa luz, esa fuerza hacia arriba a gran velocidad. Fue como un destello, fue intenso. Yo tuve que cerrar incluso los párpados por la intensidad de la luz. Y cuando estuve ya dentro de esa energía, fue un instante. Esta energía, esta luz, este fenómeno me arranca hacia arriba y yo aparezco en un salón, le llamo un salón, blanco, inmaculado, Ya. la luz salía de todas partes, estaba allí de pie, había una especie de abertura de formato oval frente a mí, como para que la cruzase un gigante, tenía más de 3 metros, era grande, era un lugar grande, Imagínate. eh, como para que cruzase un gigante. Y allí tomé conciencia de lo que me estaba sucediendo al estar en ese gran espacio. Era chocante ver mi ropa, como estaba vestido, mis zapatillas, en un lugar tan inmaculado, tan limpio, tan brillante, que la luz salía de todas partes. Es como que tomé conciencia, No importa, lo importante es que venga, que vuelva. bueno, mil disculpas otra vez, que estaba en ese lugar. ¿Qué civilizaciones son? ¿De dónde vienen? Los seres, Okey. los seres Mm, que han, los seres que han entrado en contacto conmigo, como Antarel, ujú, que fue quien finalmente me recibe, o sea, aparece dentro de ese espacio grande, dentro de lo que era esta nave en el desierto de Chilca, una experiencia ujú, que yo desarrollo en mis libros, he compartido en mis conferencias, en informes que han circulado en varios idiomas libremente, o sea, la gente se puede informar con más detalles sobre esa experiencia, ujú, que anunció varios eventos que este ser, Antarel, que me sirvió de anfitrión en este contacto, en esta experiencia, dice ser parte de una civilización extraterrestre situada ujú. en el sistema. Sí, disculpas otra vez por los cortes. Justamente hoy No empezó a pasa ocurrir nada, esto con la señal aquí del pueblo de Internet. Mil disculpas. Eh, no pasa nada. la cuestión es que estos seres dicen provenir de Alpha Centauri, que es un sistema estelar vecino que Ujú, se encuentra a 4 años luz de distancia de la Tierra, y es un contacto que no solo me ha implicado a mí, sino que ya venía operando con estos seres que se les conoce en la ufología como apunianos, porque aparecían en los apus en quechua, en las montañas de Ancash, en el Perú, reportados desde la ujú, década de los años 50. Entonces, es el mismo grupo de seres que ha estado operando en los Andes peruanos y que también habían hecho varios anuncios a distintos testigos que se fueron cumpliendo con el tiempo y siguen actuando en nuestra realidad, siguen contactando. Ellos dicen que todo lo que pueda ocurrir en la Tierra, todo lo que pueda suceder en nuestra realidad, podría afectar también la realidad de ellos y que estamos exacto. conectados por una historia fascinante, Ujú, una historia increíble como controvertida, en donde, como lo he explicado en otras entrevistas y conferencias, donde he narrado esta fascinante historia, ellos dicen que un porcentaje de los grupos de seres extraterrestres de aspecto humano que están actuando en ujú. nuestra realidad son descendientes nuestros. Que Espero notan. que no se haya cortado cuando lo haya dicho. Son No, 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 no. descendientes nuestros de misiones espaciales humanas que se realizaron en una línea de tiempo futuro para colonizar otros mundos y que la especie humana pueda sobrevivir por una serie de pruebas, circunstancias que vivió nuestro planeta. Entonces, nuestros descendientes en esa línea de tiempo futuro
rompiendo nuestros conocimientos de la física, que lo hacen imposible, hicieron un viaje a Ujú. través del tiempo a nuestra realidad, a nuestro pasado, para advertirnos de que tenemos que cuidar el planeta, vivir de otra forma, porque lo contrario podemos ocasionar una extinción de nuestra especie Mm. en este mundo. Y no solo han contactado, obviamente, a personas comunes y corrientes, como ha sido mi humilde caso, yo me he entrevistado con científicos, con pilotos de guerra, con personas muy importantes que saben de esto, que lo han vivido, Ujú. solo que no lo Ujú. pueden discutir abiertamente. Fíjate lo que pasó en los Estados Unidos recientemente en esta audiencia en el Congreso, con Mm. representantes del Pentágono, de inteligencia, discutiendo de que tienen una gran cantidad de avistamientos ovni que no pueden explicar. Tratarán de decir que son armas secretas de Rusia, de China, tratarán de explicar de que tal vez son proyectos negros, que sería un escándalo, que no lo sepan los contribuyentes, que no lo sepan abiertamente los políticos norteamericanos, pero esto no se discutía en los últimos 50 años como acaba de ocurrir. No quiere decir que todos estos avistamientos registrados por pilotos de guerra de los Estados Unidos son de origen extraterrestre. Claro que no. OVNI significa objeto volador no identificado, pero por mis fuentes Ujú. militares, por pilotos y científicos con los que yo me he entrevistado en varios países, incluso en los Estados Unidos, saben que un porcentaje corresponde a inteligencias no humanas actuando en nuestra Claro. realidad. Solo que por razones que no hace falta que explique aquí, no lo van a decir, van a tratar de ocultarlo hasta el último minuto. Así que lo que me ocurrió a mí, como a tantos testigos comunes y corrientes, es parte de lo que ellos saben, Ujú. es parte de lo que Sí. las élites de poder, los grupos de poder, sé que suena un poco conspiranoico que utilice ese título, ese término, pero es así, es lo que ellos Ujú. saben. Sí. Y ya hay muchas muestras, ya hay mucha información.